En la radio de la Feria de la Ciencia, el protagonista eres tú. ¡Aprende con nosotros! Estamos en la radio de la Feria de la Ciencia y llevamos varios días hablando de lo importante que es acercar la ciencia a los más pequeños, despertar su interés. Pero eso se hace aquí muy bien, pero hay que hacerlo también, Curro, en el aula. Claro, el aula es el sitio principal junto con el entorno familiar para fomentar la curiosidad, para fomentar el interés, para fomentar el conocimiento y para conseguir que el interés que existe se alimente y crezca, porque el interés hay que nutrirlo, esto como las plantas, tienes que crecer y dar fruto. Entonces, desde la asociación, yo vengo por una asociación... Te iba a presentar ahora. Ah, venga, escuchando pasa, a Curro te doy. Bernales de la Fundación A12 y Sí. es experto en esto, en saber decirle a los profesores que hay que educar para todos los niveles, sin que nadie se quede al margen. Muchísimas gracias, sobre todo por lo de experto, no lo soy. Tenemos en la asociación, yo soy un padre de familia, mis áreas de interés son múltiples, pero mi área profesional es el derecho y la economía. ¿Sí? Y estoy en la asociación por mi familia, porque mi hija mayor pues fue identificada como altas capacidades, la pequeña no, la pequeña todavía es muy pequeña para entrar en el procedimiento formal de identificación. Lo que sí nosotros en la asociación tenemos pillados, porque todos sabemos cómo es el movimiento asociativo y que es dar tiempo voluntariamente a favor de tus otros asociados y asociados y a favor de la sociedad, porque te interesa que la sociedad vaya mejor. Entonces tenemos pilladas por ahora por lo menos a 3 psicólogas, que da la casualidad de que las 3 son mujeres y ellas sí son las expertas, sobre todo una que está más especializada en el tema, pero las 3 son muy buenas y esperamos dentro de nuestra propia asociación captar a más gente. Y si quieres, di tú algo, porque yo hablo un montón y si no sigo con lo del profesorado. Yo te pregunto, si yo también pregunto un montón, tú no te preocupes. ¿Qué hacéis aquí en la Feria de la Ciencia? ¿Qué hace A12 en esta edición? Bien, primero pasarnos la bomba, porque Eso lo me normal es que yo me he encontrado alguna familia que sorprendentemente no conocía la Feria de la Ciencia y hemos lanzado mensajes de alerta dentro de la asociación. Es el segundo año que venimos como asociación, pero por ejemplo nosotros como familia, lo que es mi familia, lleva viniendo desde que mi hija tenía 2 años y nos lo llevamos pasando pipa y alucinando desde que tenía 2 años. Y siempre hay que despegarnos con una palanca del suelo cuando estáis cerrando. ¿No? Sí, Barren y los vosotros últimos. seguís aquí. Intentamos llegar los primeros, nos tenemos nuestros bocatas para comer y nos vamos normalmente los últimos, que claro, esto no se acaba nunca. Y también hemos estado en la ciudad, o como se llama, el Parque de la Ciencia de Granada, durante las ferias. Quiero decir que lo normal es que la gente de la asociación conozca y tenga marcado en rojo en el calendario esta feria. No solo los de esta asociación, que nosotros somos la Asociación Provincial de Sevilla, ¿Sí? Hay más asociaciones, es decir, nosotros no nos podemos arrogar la representatividad de todas las familias de la provincia de Sevilla. Creo que somos la más grande en número, pero eso lo tiene que decir cada una. Ajá. Hay otra universitaria de nivel universitario con el que estamos ahora en proceso de hacer un convenio, si no lo tenemos ya perfilado. Entonces, ¿Qué hacéis en la feria? ¿qué hacemos en la feria? Gracias por reconducir, que me estaba yendo. Bueno, entonces nosotros venimos aquí, por un lado, para que nuestras familias se lo pasen bien. Sí. Luego, para montar un stand en el que enseñemos cosas y que nos vean otras familias y digan, onda, esta gente existe. Y se informen. Y este año en concreto, por ejemplo, lo que nos hemos traído es nuestros experimentos del stand, como cualquier otro stand, digamos, de línea docente, que nosotros no somos un centro docente, ni hacemos eso en nuestra actividad normal de la asociación, un poco sí, pero no. Y nos hemos traído una charla que es sobre estereotipos en altas capacidades, que los hemos dado de 12:30 a 1. Y conocerlos, evitarlos, por qué son peligrosos y cómo se pueden solucionar, sobre todo en el aula. O sea, una charla que iba dirigida a docentes en este caso. Y familias. ¿Y por qué son peligrosos los estereotipos? A ver, los estereotipos son como los prejuicios. Son muy útiles para irte apañando. Pero si tú te quedas en el estereotipo es por definición algo que es falso.
Algo que vale para una generalidad o para una primera impresión, pero que luego cuando tienes que hacer cosas reales puede tener consecuencias muy negativas. Podemos hablar de los estereotipos de género y altas capacidades, pero es un ejemplo que viene los estereotipos raciales, los estereotipos étnicos, los estereotipos culturales. ¿Por qué son peligrosos? Porque niegan, no son ciertos. Claro, niegan la individualidad de la persona, sus características, su ser persona, y hacen que trates a las personas como algo que no son. Y eso puede llevar a que la aplastes, por lo que sea, por género, por etnia, raza, cualquier cosa de estas en la que uno pueda creer, o por el tema de altas capacidades. Porque, ¿qué estereotipos hay de altas capacidades? En nuestra opinión y nuestra experiencia, que nos podemos equivocar. Nos hemos traído a la feria el estereotipo del cerebrito, la cerebrito. Nos hemos traído unas imágenes muy bonitas, además nos han regalado un sponsor. ¿Vale? Tenemos un sponsor grande, que es Ayesa, que sobre todo lo que hace es sponsor de una de estas actividades durante el año, que es la First Lego League, que son unos talleres que son muy caros, y entonces con el dinero de Ayesa nos pueden salir más baratos a lo que es y también Ayesa, como está en temas de tecnología y de investigación, además luego Ayesa, cuando hace sus talleres gratuitos de divulgación de cosas que tienen, pues también nos avisa. No es que nos dé preferencia, pero claro, como le solemos llenar los stands, pues tiene que hacer más turnos ya también para nosotros. Entonces, y tenemos otros patrocinadores pequeñitos, entonces uno de ellos nos ha hecho los carteles, estos de los estereotipos. Los hemos traído aquí para difundirlos en nuestro stand y para difundirlos en las charlas. Y son Sheldon, de Big Bang Theory, para la gente que ve Big Bang Theory, Alex, de Modern Family, también hemos traído a Lisa Simpson, hemos traído a Einstein, a Marie Curie. Las cosas en las que puede uno pensar es superdotado, genio, súper inteligente, súper triunfador en temas de estudios y académicos, más o menos bien adaptados, porque normalmente en todas estas series incluso los problemas de adaptación social no suelen ser muy graves. No, al revés. ¿Y por qué es peligroso este tipo de estereotipos? Porque no es la realidad, y eso genera problemas al menos en un par de momentos y situaciones. ¿Como cuáles, por ejemplo, Curro? Con los 6 años en los protocolos de la consejería se produce normalmente a partir del segundo trimestre, no el primero, porque el paso a primero de primaria es un paso un poco traumático en ritmos de trabajo en el estudio, entonces se recomienda que no empiece muy pronto, porque ahí las niñas y los niños están todavía con el shock del cambio de sistema, ¿no? De un sistema más acogedor, un poco más parecido a la guardería, a las escuelas infantiles, a un sistema más rígido, más serio, más académico. Entonces ahí el estudiar, digamos, a una persona en un entorno de estrés, pues no te da unos resultados fiables. Pero ya en el segundo trimestre, tercer trimestre, tienes las valoraciones. ¿En qué consiste la valoración? En pasar una encuesta a las familias y a los docentes y al personal docente sobre, ¿tú crees que estoy simplificando mucho, ¿vale? Pero yo no soy el experto. Si queremos expertos, contactar con a12.com, que es nuestra web, nuestro formulario de contacto, y ahí tenemos a gente que sabe mucho porque lleva mucho tiempo atendiendo a familias, y a gente que sabe mucho porque es su profesión, y a gente que tiene las dos cosas. Entonces, pero tú nos informas. Yo os informo a mi nivel, la charla era introducción a los estereotipos. Vale. Entonces, que me disperso. En ese momento de calificación es una encuesta de popularidad del estereotipo. Porque si tú estás con el estereotipo, te dan tu formulario. Mira, tu formulario para ver si tu niño tiene altas capacidades. Y si tú estás con tu estereotipo, tú a tu niño no lo ves y el formulario ni lo lees. O lo lees muy mal. Lo normal es que lo tires a la basura. No, mi niño genio no es. Entonces, si tú no conoces de verdad lo que son las altas capacidades, no tienes una visión más rica, no llegas a complementar el formulario. Y el profesorado igual. El profesorado puede no verlo. ¿Por qué? Porque si no tiene formación e información suficiente, se va a quedar en el estereotipo. Por mucho que tenga el formulario, el profesorado tiene mucho trabajo ya, como para andar aprendiendo sobre la marcha lo que son altas capacidades cada año para todos los niños y haciendo un estudio al que no está habituado. Entonces, si el profesorado no tiene apoyo y no tiene un interés especial o nunca ha tenido el caso, el formulario también va a la basura. Y esa niña o ese niño, especialmente niña, pero esa niña o ese niño queda sin valorar.
¿Y qué problema tiene? ¿Qué diferencia hay entre el estereotipo y la realidad y lo que se entiende desde el punto de vista doctrinal y que está ahora mismo en las guías de la consejería y en los cursos de formación para docentes de la consejería como realidad? Lo que se entiende como realidad. Para tú cumplir el estereotipo tienes que tener esa alta capacidad. Esa alta capacidad sale en unos test, que son los que tú pasas con un orientador específico y que ya es un profesional muy formado, en principio. Que no lo encontramos siempre. Que no lo encontramos en todos los centros, desgraciadamente. En los centros nos lo debemos encontrar, porque es el orientador público que da servicio a una serie de centros, ¿vale? Los orientadores, además, tienen unos coordinadores específicos en cada área que les asesoran, ¿vale? No les imponen, pero les asesoran y están todavía más especializados. Además hay profesores de referencia, que está muy bien, pero viene a ser un orientador, si yo no me equivoco, a nivel provincial de referencia para los orientadores que a su vez tienen varios centros. Digamos, la carga de trabajo es importante, sobre todo si piensas que los orientadores de centro, no el orientador de referencia provincial que asesora, sino el orientador de centro tiene varios colegios a los que atender. Y en cada colegio no tiene solo una necesidad especial que es altas capacidades, sino que puede tener problemas de movilidad, síndrome de Down, necesidades especiales de síndrome raro, una discapacidad intelectual. O sea, tiene mucho trabajo. ¿Y qué problema tiene además el estereotipo relacionado con los orientadores? Que si tú no superas el estereotipo, y puede pasar que por sobrecarga de trabajo el personal docente, incluso los orientadores, no lo superen, que un niño sea muy inteligente, pues estupendo, mejor para él, ¿no? O mejor para ella. Piensan que no es un problema. Que piensan que no es un problema, pero todavía en la identificación, el profesorado, para el profesorado en principio entendemos que puede ser el menor de los problemas. Entonces, no lo ve si no tiene formación suficiente, y si hay una niña o niño valorado, tiene más complicado hacerle caso cuando tiene cosas en principio que parecen mucho más graves. Entonces, ¿los estereotipos dan problemas? Sí, porque dificultan la identificación, y si se produce identificación, dificultan luego la atención específica a la que toda persona con necesidades específicas, y yo añadiría, toda persona debería tener derecho, debería tener la posibilidad, ¿vale? Entonces, yo puedo seguir, pero me gustaría callarme un poco, siguiendo por cuál sería el tratamiento que deberían tener y cuáles son los problemas que provocan los estereotipos en el tratamiento que deberían tener. Pero habla vosotras un poquito, ¿qué reflexión nos da esto? Pues a mí lo que me da es que desgraciadamente tenemos una carga de trabajo muy grande en la educación y muchos perfiles se quedan sin la atención que sería necesaria. Por eso te iba a preguntar que desde casa los padres cómo pueden ayudar a los niños que tengan altas capacidades o que piensen que pueden tener altas capacidades. Vale. Esto está muy bien, enlaza además con el tema de la precocidad. Cuando tú ves que a alguien le gusta mucho algo, a tu niño, pues si le gustan mucho las chuches, yo soy partidario de que no tome, porque tome muy poco y tú se lo explicas. Dices, mira, es que esto puede ser dañino y tal. Ahora, si le gusta mucho estudiar bioquímica, ¿vale? O si le gusta mucho estudiar matemáticas, si le gusta mucho ir a ver los peces, porque normalmente las cosas son mucho más normales que lo del estereotipo. No creo que un niño de 3 años quiera estudiar bioquímica, pero claro, tiene que ser... pero sí le pueden gustar un montón los peces, y puede ver los peces y alucinar. ¿Sabes? Eso puede ser altas capacidades, con un interés específico en ese tema, o puede ser una precocidad en el desarrollo, un desarrollo temprano que no lleve altas capacidades y que le guste mucho ese tema, lo mismo. Pues niño, si a tu familiar le gusta, a tu hija, a tu hijo le gusta mucho un tema, hazle caso. Y lo mismo vale para el personal docente. Precocidad, signos tempranos, preocupación por temas trascendentes con una edad de 3-4 años. Claro, como se supone que altas capacidades, que no le hemos hablado de cuáles son las características de altas capacidades, pero bueno, la más importante es pensamiento divergente y capacidad de abstracción. Como te lleva con la capacidad de abstracción, te lleva los grandes temas a su vida, pues puede agobiar o se puede ilusionar con el tema del espacio y tal, aunque sea tan pequeñito, o agobiarse con el tema de la muerte. Mamá, papá, entonces tú te vas a morir. Enseguida lo enlaza al mundo real. O sea, que le da una aplicación práctica a todo lo que va conociendo. Claro, hay mucha discusión sobre qué es o no es altas capacidades. Entonces,
pasaríamos de estereotipos y los problemas a no estereotipos, a lo que se entiende doctrinalmente como características. Nosotros tenemos una presentación que hemos presentado en la charla, ¿sí? Y que si nos escribe alguien a DOSE, pues le podemos mandar esta presentación, o la gente que digamos es experta en la asociación le puede mandar más cosas, ¿vale? Pero en esa presentación se decían un montón de cosas de estereotipo por un lado, realidad. ¿Cuál es la realidad? Yo voy a destacar algunas a riesgo de, o con toda seguridad, crear otro estereotipo. Ajá. ¿Vale? Sí. Pero lo principal para mí sería, o el rasgo más característico, no sería ser un cerebrito, o una sí. cerebrito, sino el pensamiento divergente, el pensamiento alternativo. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, en un bebé, en un niño de muy corta edad. Aparte del tema de la precocidad, que hablen muy pronto, se muevan muy pronto, bueno, eso puede ser. Es más, te coge un coche, enseguida capta que el coche va sobre ruedas. Dice, ¿sí? Qué guay. Y ya no hago más con el coche, lo que hace el coche es moverse, ¿sí? Entonces lo pone boca arriba, desmonta las ruedas. Te empieza a ver si puede sacarle los palitos, si puede hacer una torre con las ruedas, que luego vuelve a montarlo y vuelve a jugar con el coche, pero no se conforma con eso. Esa es la inquietud característica. por aprender, por saber, por descubrir el mundo, Y ¿no? por darle vueltas a las cosas, por darle muchas vueltas a las cosas. Esa es quizás la característica principal. Entonces, voy a enlazar con los problemas entonces reales que puede tener en el aula o que puede tener en la socialización y lo que se puede hacer también de las familias que tú me preguntabas antes. A ver, la gente distinta respecto a la normalidad Sí, no encaja, claro. ¿vale? Y el no encajar te puede llevar a exclusión. Y es muy normal en cualquier grupo con necesidades especiales. ¿Y qué te pasa además en el caso de unas niñas o unos niños? Vamos a suponer que además de alta capacidad tiene alta motivación, es decir, que le gusta aprender, porque no tiene por qué. Y le resulta fácil aprender y quizás esté por encima del nivel de la clase y se acabe aburriendo. Sí, pero yo iba a otra cosa, eso también. Pero puede tener alta capacidad, como alguien que sea muy fuerte ¿sí? y tal, y no tener alta motivación, y no apetecerle estudiar. Ahí tenemos un problema de talento desperdiciado. Pero vamos a imaginarnos que tenga alta capacidad y alta motivación. ¿Sí? Que le guste mucho aprender. ¿Sí? Que le guste aprender mucho bien y que no tenga alta memoria. Cuidado. Porque el estereotipo siempre tiene alta memoria. Si le gusta mucho aprender, aprenderá todo lo que le dé su amigo fulanito o su amiga fulanita. Lo exprimirá, la exprimirá y luego pasará a otro. Aprenderá mucho de química y luego pasará a otro. Irá acumulando en su armario un montón de intereses. Los va dejando atrás. ¿Y eso cómo hará sentir a sus amiguitas o a sus amiguitos? Mal. Le darán de lado, le darán la espalda, no encajará y no sabrá por qué. Porque es muy simpático, muy extrovertido, pero siempre está buscando lo nuevo, lo último, lo que le apetece en ese momento. Eso le genera casi siempre problemas de exclusión, de aislamiento. ¿Qué pueden hacer las familias? Ser conscientes. Va a ver, es que esto lo digo yo, pero esto cada psicólogo te va a dar una solución distinta. Y tú vas a elegir como familia una estrategia distinta. Es lo mismo que en lo de la alta motivación. Imaginaos que tenga un informe de valoración positivo que dice, tiene facilidad matemática, tiene facilidad lingüística, tiene facilidad de todo. Es, vamos, genio en potencia. Ahora, es que solo le gusta la poesía y la biología. Le encantan los peces. Ahora, la facilidad matemática le importa un comino. Es que no se acerca a un número porque no le gusta, lo que sea, porque ha tenido trauma en la infancia y tal. ¿Debe esforzarse más en matemática para ponerse al nivel de su potencial o no? Eso es una decisión que cada maestrillo tendrá su librillo. Efectivamente. Pues con la socialización igual. ¿Qué debe hacer? ¿Debe buscar más gente con altas capacidades y juntarse solo con gente con altas capacidades y hacer una especie de secta en la que... ¿O debe socializar con otra gente y debe aprender y tal? Para eso está el orientador, para eso están las asociaciones, para orientarte también según tu entorno social como es. O sea, ¿debo cambiar de centro si en mi centro actual, en el que se han visto esas altas capacidades de mi niña es la rarita, está totalmente machacada, como mucho la aceptan cuando le dicen si me haces los deberes no te quito el bocadillo? Claro, ya entramos en temas de bullying y de exclusión social. Claro, que es muy fácil la exclusión social al bullying, no necesariamente, pero entonces el personal también docente debe estar atento a eso y debe estar formado en eso y debe entender que esto también es una necesidad especial. Curro, yo estaría hablando contigo de esto todo el día porque me parece un tema súper interesante que además, y si tuviera aquí a Verónica, es muy poco conocido.
Claro, porque son cosas que se entienden en otros grupos de necesidades especiales, Sí. pero que con sobredotación Porque se piensan que no es un problema. que no tienen problema. Entonces, antes de irme quiero colocar un mensaje que es el tema del aula. Ajá. Entonces, las directrices de la consejería, tiene guía, tiene manuales y tiene el antiguo plan no renovado de actuación 2011-2013, atención a las altas capacidades, es decir, documentación hay. Pero claro, a la hora de la verdad, por favor, centros docentes que estéis reformando el plan de centro. Sí. Ese es el momento de preguntarnos, no solo a nosotros, a cualquier asociación de necesidades especiales, a vuestras familias, ¿qué hacemos con el plan de centro? ¿Cómo podemos hacer un plan de centro más inclusivo? El tema es que con la legislación y la normativa vigente, yo creo, pero no soy un experto, espero llegar a serlo, que lo que se puede hacer es muy limitado, porque a mí me gusta mucho un psicólogo, el vicerrector de la Universidad de La Rioja, Javier Turón, a otra gente no le gusta, o sea, esto va por barrio. Y yo estaba hablando el otro día con una amiga de la Asociación de Síndrome de Down y su referente en escuela inclusiva era otro distinto que yo no había oído hablar en mi vida, ¿sabes? Pero, ¿qué dice? Que habría que hacer una escuela por niveles, no por edades, en la que la gente se moviera libremente por niveles, con lo cual repetir o avanzar no sería un estigma, sino que todo el mundo estaría acostumbrado a que Mengano está en matemáticas 3 y en lenguaje 8, ¿sabes? Y bueno, Qué chulo. Chulo. ¿Qué son las soluciones ahora mismo con la normativa vigente? Un problema que tú tienes es con los deberes. Si alguien capta muy rápido las cosas, Ajá. se aburre. Yo sé que muchos docentes dirán, sí, venga, hombre, se aburre y tal. Sí, es un tópico. Hoy hemos compartido un chiste de una asociación americana. La que dicen, con esta letruja y me dicen que es una genio. Sí, porque se aburre y el primer ejercicio te lo hace bien. Pero el ejercicio número 7 o no te lo acaba, con lo cual entrega tarde las tareas, o acaba con un churro, ¿vale? Entonces, la solución con altas capacidades dice, hay que enriquecerle el currículum, es decir, te ponen más deberes. Y he compartido otro chiste en el que se ve el niño doblado, este es un niño, con un regalo en la espalda que le dobla las chepas, ¿vale? Dice, no, hay que quitarle de los deberes repetitivos si tú de verdad crees que coge el concepto con 2 tareas, y ponerle otros que además sean chulos. Y hay que atender a sus intereses específicos. Por ejemplo, deberes sobre peces. ¿Qué pasa con esto? Me adelanto. ¿Qué va a decir el docente? Vete a freír espárragos. No me da tiempo a ponerle No deberes puedo. cada uno diferente. Así que volvemos a lo de antes. Es verdad. Hay docentes con muy buena voluntad, con formación específica, que han sufrido, entre comillas, un caso de altas capacidades al que no han podido atender bien y ya se han quedado con la marca y entonces en la siguiente programación docente ya meten las altas capacidades. Pero ese no puede ser el recurso. O sea, quemar al profesorado no puede ser el recurso. Plan de centro, equipos, toda diversidad. Y yo, claro, ahora peleo por la mía. Tiene que estar en plan de centro. Tener las tareas ya establecidas por niveles antes de que empiece el curso. Tener mucha transversalidad integrada en las tareas, que eso es cosa que está ahí desde la LOCSE. O sea, tener mucho tareas de PC, tareas de mundo real, tareas en matemáticas, el ejemplo más típico. Pues hay que hacerlo en plan de centro. Y de nuevo os podéis dirigir a las asociaciones. ¿Por qué las asociaciones lo vamos a hacer? Porque nos interesa. Claro. ¿Vamos a intentar haceros formación gratuita? Sí, porque nos interesa. Y un último apunte, que es el tema de las flexibilizaciones. Como sufre bullying, en algunos casos, mi niña cuando estaba en su primer colegio, a mí me interesaba mucho la calificación de altas capacidades para cambiarla de clase, porque sufría acoso. Ajá. Cuando cambié el segundo centro, que no fue por eso, sino porque tuvimos suerte, ya no teníamos ninguna prisa porque cayó en un grupo bueno. Ahora, vamos al caso de alguien que sí sufre y que le hacen una flexibilización de, pongamos, 2 cursos. Y entonces el personal docente que le recibe o la recibe dice, ¿cómo? ¿Que me metéis una cría aquí 2 años por encima? Esta niña no está preparada emocionalmente para esto. Esto no hay que hacerlo. Y el niño o niña flexibilizado sufre rechazo. Pues dice, no tiene nivel emocional para estar aquí. Y además tampoco tiene el nivel académico. Porque yo le pido al genio nos vamos al estereotipo, que me resuelva los problemas a la primera y no me lo resuelve. Entonces, cuidado, hay que saber que cuando alguien llega a una flexibilización no es porque le ha dado un capricho por ahí. Normalmente tiene el orientador detrás, tiene normalmente un problema detrás, que no debería tenerlo. No debería hacer falta tener un problema por una flexibilización. Debería bastar con que te aburrieras en clase, pero no suele ser el caso. Por favor,
esas herramientas hay que trabajarlas, hay que hablarlas con los orientadores, hay que trabajarlas con las asociaciones y pensar siempre en la persona que está ahí, que es una persona, incluso cuando te lleva la contraria en clase, cuando se ríe de ti, porque una vez al año sabe más que tú, o 5, no todas, que es lo que al profesor le puede cabrear. Si el niño o la niña cumpliera el estereotipo, no se cabrearía. Pero si el niño o la niña siempre supiera más que el profesor, diría, sí, flexibilízamelo, porque el niño aquí está perdiendo el tiempo. Pero claro, al profesorado le confunde que solo sepa más que él una vez al año y que se equivoque 20. ¿Sabes? Dice, entonces, este lo que es un bronca o una bronca. Y lo último, género y altas capacidades. ¿Un broncas o una bronca? Los materiales de formación de la consejería afirman la existencia de una brecha de género. Yo no me voy a meter en si eso es verdad o no. A mí me convence lo que hay. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. ¿Y por dónde dicen que va la brecha de género? Que las niñas suelen estar, no es siempre, sometidas a más presión de socialización, con lo cual aprenden antes a socializar, con lo cual se dan cuenta antes de que esta cosa rara de ser la rarita les trae problemas. Entonces se esconden en cada centro al nivel que el centro le permite. Se esconden sacando un 8 si el 8 es lo aceptable, porque tienen que negociar entre la familia y el centro. Sí, ¿no? buscan... Claro, ¿cuándo me van a echar menos la bronca? ¿Cuándo me van a excluir menos en clase y echarme menos la bronca en casa? Y se van adaptando y sacan más o menos la nota, parece una cosa mágica. Pero hay algunos niños o niñas que lo han verbalizado. Sí, yo es que he aprendido que este es mi nivel para el 5. Y yo voy a hacer un 5 y no me pidan más de un 5. ¿Sabes? Entonces, se invisibilizan. Las niñas o niños que les pasa esto, pero son más niñas, se invisibilizan. Y los niños suelen tener el problema contrario, el de conflictividad en clase, enfrentarse al profesorado, reventar las clases. ¿Por qué? Porque dicen las guías que estamos más preparados para expresarnos en público, para dar la cara, aunque bueno, si hubieras oído a la anterior presidenta, porque yo acabo de entrar de presidente, la anterior presidenta Verónica, que es una crack, y ella sí es psicóloga, no como yo, no se calla tampoco, ni un momento, pero en general dicen, los chicos suelen estar más preparados para ser extrovertidos, entonces suelen no ocultar sus altas capacidades, suelen ser más propensos a tener conflictos con el personal docente. Entonces, en esos casos en que tengáis a alguien reventándoos la clase, por favor no penséis en TDAH, lo mismo que cuando tenéis una niña, en general, que puede ser niño o niño, que parece tener trastorno autista, que se repliega sobre sí mismo, que no os quedéis con el trastorno autista. Pensad primero en las altas capacidades. Pensad primero en la valoración de altas capacidades. Si tenéis una valoración positiva, esperar 1 o 2 años antes de mirar el tema de trastorno autista o Asperger. Y yo sé, porque lo he estado hablando antes con unos profesores de un centro y profesoras que eran majísimos, decía, aquí no hay solución perfecta. ¿Por qué? Porque por otro lado, también los manuales dicen atención temprana. Hay que hacer atención temprana. En cuanto se detecta un problema hay que hacer atención temprana. Supongo que ocurre que cada caso será un mundo, ¿no? Cada caso es un mundo y hay que tratarlo con mucho cuidado. Es lo que se puede decir y recurrir a todo el mundo. Me voy a quedar con una frase que has dicho que es, venga, hazle caso. Creo sí, que ahí está la clave. Sí. Curro Bernales, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito, que hemos aprendido muchísimo. Muchas gracias a vosotros, como siempre, por la oportunidad de estar aquí, por la oportunidad de comunicarnos, de llegar a tanto personal docente al que llegamos directamente en la feria y a través de vosotros, de la radio. Gracias a la organización y gracias por darnos la oportunidad de divertirnos y de aprender, porque esto es la pera. Más ciencia, más educación, mejor futuro. Feria de la Ciencia de Sevilla.